Escucha. Ok, bueno, saludos, bendiciones para todos. Mando un abrazo en el Señor a todos los hermanos de la iglesia en Sabana y los hermanos que están escuchando también, que puedan llegar a escuchar este mensaje. Hoy quiero hablarles, durante estos días, si es la voluntad del Señor, vamos a estar hablando acerca de varios puntos, pero hoy toca básicamente el tema de la ansiedad y creo que es uno de los puntos, eh, ahora voy a poner la cámara, ahí está, creo que es uno de los puntos más importantes para nuestro tiempo. Eh, la verdad es que vivimos en un mundo bastante ajetreado, en el cual las cosas van muy rápido y de hecho se nos ha acostumbrado a cada uno de nosotros a tener respuestas instantáneas prácticamente para todo. De hecho, si no sabemos algo, lo googleamos y en 2 segundos tenemos una respuesta. Ni siquiera googlear, hoy ya podemos acceder a ChatGPT y nos da las respuestas prácticamente instantáneas de lo que estamos necesitando. Eso es bueno, por un lado, porque nos ahorra tiempo para trabajar, y vaya que si tenemos trabajo en predicar el Evangelio y, y en hacer la obra del Señor, nos queda poco tiempo. Pero al mismo tiempo hemos sido acostumbrados, sobre todo esta última generación, hemos sido acostumbrados a tener ansiedad, a no ser pacientes, a no confiar en el Señor, porque pensamos que Dios tiene que responder de la misma manera a todas nuestras peticiones y a todas nuestras necesidades. Y, y quisiera hablar de este tema, vamos a hablar también más adelante de lo contrario podría ser a la ansiedad, que es la depresión, pero hoy vamos a ver este tema de la ansiedad y les quiero invitar que vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 6, uno de los textos más conocidos, uno de los textos más claros que hablan acerca de este tema y que obviamente no podemos dejar pasar porque es prácticamente un texto fundamental, ¿sí? El propósito que Dios ha puesto en mi corazón es que poder transmitirles eh, que podamos confiar en el Señor, que podamos encontrar el propósito de nuestra vida y que sobre todas las cosas podamos aprender a vivir un día a la vez, depositando en Él todas nuestras cargas y todas nuestras necesidades. Vamos a leer Mateo capítulo 6, que justamente habla acerca del afán y de la ansiedad, y vamos a tratar de subrayar algunos detalles, vamos a compartir también otros textos. Mateo capítulo 6, versículo 25, es el sermón de la montaña de Cristo que le habla a la multitud. Una multitud que vaya si tenían razones para estar afanados. Es incomparable el modo de vida de la iglesia primitiva, de los judíos del primer siglo, con nuestra condición actual. Es incomparable en cuanto a necesidades. Si hablamos de necesidades, lo que nos provoca a nosotros afán y ansiedad no tiene prácticamente comparación en muchos sentidos. Por supuesto que hay momentos en que atravesamos desgracias y cosas así, pero en líneas generales no hay punto de comparación. En el primer siglo realmente cada día había que esforzarse bastante para conseguir el pan. No por nada los milagros de Cristo se basaron en gran medida en aliviar el tema del hambre, en aliviar una necesidad básica. Pero aún a esa generación, aún a esa iglesia necesitada, mucho más necesitada que nosotros, sin lugar a dudas, Él les dirigió palabras que reprendían su incredulidad. O sea que mucho más a nosotros en nuestra generación. En el versículo 25 de Mateo capítulo 6, Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense, hermanos, lo primero que dice Cristo, que no se preocupen por la comida, ni por lo que van a beber, ni por lo que van a vestir. Estas son las dos necesidades básicas que están garantizadas en la palabra de Dios para todos los hijos fieles de Dios. Eh, Incluso el apóstol Pablo, si no me equivoco, menciona que si tuviéramos comida y vestido deberíamos estar contentos con eso. ¿Sí? Son dos cosas básicas. El rey David también dice que ha sido joven y envejecido y no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El alimento y el vestido, el sustento y el abrigo, como lo menciona también el Nuevo Testamento, son las cosas básicas que Dios garantiza para su pueblo. Pero Cristo destaca que hay dos cosas más importantes aún que la comida y el vestido, que el sustento y el abrigo. Hay dos cosas más importantes, que son la vida y el cuerpo. Y yo escuchaba recién ahí el testimonio de un agradecimiento por la vida, porque eh, Dios preservó de un accidente, Dios preservó de un momento en el cual se podría haber perdido la vida. Y yo creo que esas cosas a veces cuando suceden nos ponen en perspectiva de lo frágil que es nuestra vida, de lo instantáneo que puede ser para nosotros perderlo y de lo agradecido que deberíamos estar cada día por abrir simplemente nuestros ojos. Muchas veces nosotros pensamos o tenemos en nuestra mente que la muerte va a llegar de una manera previsible, ¿no? Como puede pasar en la mayoría de los casos, ¿no? En un cuarto de hospital, en una cama de hospital, con una enfermedad o de nuestra vejez o lo que fuera, que uno prevé la muerte y por lo tanto uno se prepara, digamos, emocionalmente o espiritualmente de poner su casa en orden, de ponerse a cuenta con el Señor. Pero hay muchas veces en que la muerte llega de manera inesperada, imprevista, y no tenemos tiempo de poner nuestra casa en orden y ponernos a cuenta con el Señor. Cristo pone en perspectiva a esa iglesia de que lo que tienen ahora es un don de Dios, tienen la vida y tienen el cuerpo. Eso vale mucho más que el alimento y que el vestido. Y Jesús lleva a sus oyentes, en el versículo 26, a contemplar la obra de la creación. Cristo envolvió en toda la obra de la creación enseñanzas espirituales que las desenvolvió durante su ministerio público para que aquellos que no tenían acceso a las Sagradas Escrituras pudieran ver en ese segundo libro las verdades espirituales que él había dejado allí. En el versículo 26 dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, o sea, no siembran ni cosechan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Quiero detenerme en esta palabra. Hay otro pasaje también, que si quieren lo pueden anotar, que está en Mateo 10:31, donde Jesús dice que nosotros valemos más, no solamente que un ave, sino que muchas aves, que muchos pajarillos. Jesús en esa otra palabra dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa o lo permita. Y ustedes valen más que muchos pajarillos. Cuando Cristo nos lleva a mirar las aves y el amor que Dios tiene para con ellas, de que les da el alimento, las aves salen cada día a buscar el alimento y Dios se los provee cada día, no hacen provisión para mucho tiempo, sino que simplemente confían en que Dios les va a dar lo necesario, remata, concluye diciendo, ustedes valen mucho más que ellas. Y aquí quiero entrar en un punto que es la base y el fundamento de la infelicidad del ser humano, ¿no? ¿Cuánto vales tú para Dios? ¿Cuánto piensas tú que vales para Dios? Este es un punto importante. Si ustedes van ahora y se han hecho experimentos inclusive que le han preguntado a la gente, ¿no? Si
Si una casa se está incendiando y está tu vecino ahí adentro y está tu perro, ¿a quién salvarías? Y mucha gente ha dicho que salvaría al perro. En la sociedad moderna que nosotros vivimos, muchas veces la vida de un animal es considerada mayor o de más importancia que la vida de un ser humano. Nosotros somos más misericordiosos a veces con los animales que con nuestro prójimo. Puede que nos dé pena un animalito tirado en la calle, pero puede que no nos dé pena o un ser humano tirado en la calle. Esto es algo muy interesante. Pero la Biblia dice que el ser humano es más valioso que las aves, que los animales. Los seres humanos son más valiosos que los animales. La vida del hombre está por encima de la vida animal. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero quiero entrar en este tema del valor, hermanos. Ustedes saben que todos nuestros males comenzaron porque Satanás sembró en Eva, en la raza humana, sembró la duda acerca del valor que el ser humano tenía. O sea, cuando Eva entabló esa conversación con Satanás, Satanás le hizo creer que ella podía llegar a un grado superior de existencia. Le dijo, mira, que si comes de este fruto tus ojos van a ser abiertos, vas a ser mejor. No había un grado superior de existencia para Adán y Eva. Ellos eran perfectos. No podían ser mejores. Pero Satanás sembró en su corazón la insatisfacción y la duda sobre el valor que ellos tenían y les prometió un grado superior de existencia. A partir de ese momento el ser humano siempre busca probar su valor de alguna manera. Cuando yo me gradúe, voy a ser valioso, cuando yo tenga esto, cuando tenga mi casa, y constantemente estamos buscando probar el valor que nosotros tenemos. Y en la iglesia puede pasar también que nosotros queremos probar nuestro valor para con Dios, incluso esforzándonos para obtener santidad, cosa que obviamente nunca vamos a alcanzar porque la santidad es un don que Dios nos da. Pero para Dios, nosotros somos valiosos por el solo hecho de ser sus hijos. Nosotros no tenemos que probar el valor que tenemos para con Dios. No tenemos que ganar su amor. De hecho, hay unas palabras ahí en el camino a Cristo, ¿no? Que nos hablan de que no es que el hecho de que Dios haya entregado a su Hijo despertó amor en el Padre hacia nosotros, sino que el amor que Dios tenía para con nosotros trajo como consecuencia la propiciación, es decir, hizo que el Padre entregara a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, ya el amor ya estaba, el mundo ya estaba perdido, y así perdido Dios lo amaba. De tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito. Cada vez que nosotros leamos en la Biblia, hermanos, que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, recordemos que significa que Dios estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Hay una frase de Elena G. White que dice que Dios entregó todo el cielo en un solo don. ¿Por qué dice que entregó todo el cielo en un solo don? Porque no tenía otro hijo. Era el unigénito, era todo lo que tenía. El único que se sentaba a su diestra, Dios estuvo dispuesto a entregarlo. Entonces, cuando Jesús le dice a este pueblo pobre, necesitado, ustedes valen mucho más que ellas, les está diciendo, ustedes valen por ser hijos de Dios. Porque, porque son sus hijos. Ustedes no tienen que probar que valen. Ustedes no tienen que estar ansiosos o preocupados. Ustedes valen por el solo hecho de ser sus hijos. Y así en pecado, como Dios nos encuentra, nosotros somos valiosos para Él. Ahora, que Dios nos quiere restaurar, que Dios quiere perfeccionar nuestra vida, claro que sí. Pero nosotros somos valiosos para Él por el solo hecho de ser sus hijos. No tenemos que ganarnos ese amor. Dios ya nos ama y lo demostró en la cruz del Calvario al entregar a su Hijo unigénito. Y el versículo 27 también quiero destacarlo, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Eh, Esto aplica, hermanos,
a toda nuestra vida, y sobre todo a nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros nos preocupamos por cuestiones que vemos que no hay un cambio o que nos cuestan ciertas cosas en nuestra vida espiritual. Y esta palabra se aplica mucho a nuestro caminar con Dios diariamente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos ver cambios inmediatos en nuestra vida que son frutos que llevan tiempo. Lo voy a poner de esta manera. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá su estatura a un codo? Cuando un niño pequeño, está en pleno desarrollo, ese niño no está preocupado por si creció 2 centímetros o 3 centímetros, y por más que se preocupara, no puede añadir a su estatura un codo. Vieron que a veces los niños marcan en la pared cuántos, pero no es que están todos los días marcando, ellos se van y se marcan una vez al año, una cosa así, se marcan en la pared y van viendo el progreso. Pero por más que ese niño intente añadir, no puede. Lo único que él puede hacer es eh, consumir los nutrientes que le ayudan al crecimiento. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Y de hecho hay muchas parábolas que comparan nuestra vida espiritual con la vida de las plantas también, ¿no? Cuando nosotros plantamos un arbolito, plantamos algo en nuestro jardín, en nuestro huerto, ninguno de nosotros se sienta al lado del árbol a esperar a ver que dé frutos, ansioso porque no crece, y a ver, tratar de observar ese crecimiento. Nunca lo observamos. Simplemente lo plantamos y nos aseguramos de que reciba los nutrientes necesarios, ya sea agua, que tenga la luz del sol. Nuestra única preocupación no es que crezca, sino que tenga el alimento necesario. En nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros no podemos hacernos santos a nosotros mismos, nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos, no podemos añadir a nuestra estatura espiritual un codo. Lo único que podemos hacer es asegurarnos de tener el alimento diario, los nutrientes necesarios para que haya un crecimiento. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta de ese crecimiento espiritual. Se van a dar cuenta los que nos rodean, van a darse cuenta del cambio. Pero si nosotros solamente nos preocupamos en nuestra vida espiritual por buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, solamente del alimento espiritual, de estar en comunión con Dios, el crecimiento, el testimonio, la obra misionera, todo lo que conlleva la vida cristiana, va a ser una consecuencia inevitable de la cual ni siquiera nos vamos a estar esforzando, va a ser un deleite para nosotros cumplir con nuestra misión, ¿sí? Entonces, versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No es casualidad para mí que se cite aquí al rey Salomón. El rey Salomón obviamente fue el reino, digamos, que más gloria tuvo, que más fue bendecido, no solamente con riquezas, sino también con sabiduría de todo tipo. Pero Salomón, en los días finales de su vida, que escribe el libro de Eclesiastés, entre otras cosas, lo que él menciona es que él se dio cuenta de que mucho por lo cual él se había afanado, por lo cual él se había desgastado y se había preocupado inclusive, era vano, era vanidad. Muchas de las cosas por las cuales hoy nosotros sufrimos emocionalmente son vanas, hermano. Quizá nos demos cuenta al pasar el tiempo, pero la escritura fue dejada para nosotros para ahorrarnos justamente ese sufrimiento, para ahorrarnos transitar ese camino. Y Salomón, en el ocaso de su vida, deja un testimonio de que el ser humano se afana y se desgasta por muchas cosas que son vanas, que son secundarias, pierde el sueño por ellas.
Y obviamente cuando estamos hablando del afán y de la ansiedad aquí, no estamos hablando del trabajo y de la acción. Son dos cosas diferentes. Yo puedo trabajar hoy todo el día arduamente, pero no afanado, no preocupado, porque ese es el doble trabajo que nosotros hacemos. Una cosa es ocuparnos de algo y otra cosa es preocuparnos por algo. Preocuparnos es porque ya no podemos dormir pensando en eso, ¿sí? O preocupados por 20 cosas. No, nosotros tenemos que ocuparnos, trabajar, cumplir nuestras responsabilidades diarias, confiando y descansando en que el Señor cada día nos va a dar lo que necesitamos, en que el Señor va a abrir las puertas que hoy parecen cerradas y todas esas cuestiones. Obviamente, cuando hablamos del afán y el anciano, estamos hablando de vivir una vida inactiva. La sierva del Señor en el camino a Cristo, todos los que puedan lean ese libro, hermanos, porque eh, está todo allí, lo más importante. La sierva del Señor dice que los corazones que tienen más paz, los corazones que están más tranquilos, que están en más tranquilidad con Dios, que han encontrado la paz, son las personas más activas y más productivas. Los corazones más conflictuados, los corazones que tienen más luchas, son las menos activas. Así que no estamos hablando aquí de no cumplir nuestras responsabilidades, estamos hablando de no vivir pendientes y afanosos por esas responsabilidades. Dice el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense, ¿no? Nosotros a veces leemos esto y no nos damos cuenta del contexto. Estamos hablando de personas, como decíamos al principio, que, que pasaban reales necesidades. Estamos hablando de personas, qué sé yo, podríamos comparar con la vida dura y afligida que se tiene, por ejemplo, hoy en día en África o en India o en estos lugares donde las necesidades básicas no están cubiertas. Y Jesús les dice a ellos, por afanarse y por preocuparse, hombres de poca fe, ¿qué nos toca a nosotros que vivimos en una sociedad, por lo menos en Occidente, con las necesidades básicas cubiertas? ¿Qué nos tocaría a nosotros, no? Si a ellos les decía hombres de poca fe. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Yo voy a poner en otras palabras esto que dice acá Jesús. Los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son los paganos, son, bueno, no era que eran irreligiosos en esa época porque la mayoría tenían religiones, pero eran religiones falsas. Y la base de cualquier religión falsa es la salvación por obras. Ustedes saben, hay dos religiones en el mundo solamente. Una que es a base de obras, de trabajo para ganar la salvación, y hay otra que es a base de fe, que es la religión verdadera, es la religión de Cristo. Pero todas las religiones falsas, e incluso en el mundo incrédulo, hay que probar el valor, hay que ganarse las cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero en la religión verdadera, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A mí me gusta mucho y yo siempre destaco en cada predicación o cada oportunidad que tengo de hablar la palabra Padre, la palabra Padre. Cuando Jesús hablaba de Dios, él usaba mucho esta expresión, vuestro Padre. En una ocasión, cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres, vayan y digan a los apóstoles que los encuentro en tal lugar, y les dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús quiere que en la mente de la iglesia, en la mente de los cristianos, se grabe la figura de un Padre. Y Satanás obviamente ha luchado con todas sus fuerzas, y sobre todo en estas últimas generaciones, de destruir la imagen del Padre. Por eso ataca al matrimonio, por eso ataca a la familia. Pero la imagen del Padre
en líneas generales, sé que han habido malos padres también, pero la imagen del padre es alguien que está pendiente, que está al cuidado, que está velando por la felicidad de sus hijos, que le duele en su corazón ver sufrir a sus hijos. Jesús nos dice, Dios es tu Padre. Dios no es simplemente el Rey del universo, que lo es. Dios no es simplemente eh, alguien que habita en luz inaccesible, que lo es. Dios no es simplemente la manifestación más grande de la justicia, que lo es también, sino que Dios, aparte de ser todo eso, es tu Padre. Tu padre terrenal te pudo haber fallado, tu padre terrenal puede tener defectos, pero tu Padre celestial te ama. No tenés que probar que valés para Él. Él ya te amaba antes de que vos supieras que Él existía. Él ya te amaba cuando vos ya estabas en la plena oscuridad. Él te amaba, Él te ama, Él sabe que tenéis necesidad. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir en ese amor y a descansar en ese amor. Entonces dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, se refiere a todo lo que se viene mencionando anteriormente, que tiene que ver con el sustento, con el vestido, con las cosas básicas que necesitamos. Pero dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios sabemos que se refiere a Cristo, se refiere a su persona. Cuando Jesús predicaba, dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí. El reino de Dios es Cristo y su justicia. Fíjense que hay libros y materiales que se han escrito en nuestra iglesia, ¿no?, que hablan acerca de la justicia de Cristo. Tenemos que vivir contemplando a Cristo, tenemos que buscar primeramente a Cristo cada día, contemplarlo. ¿Cómo lo contemplamos? En las Escrituras, lo contemplamos durante su vida. Hay citas de la sierva del Señor que mencionan que deberíamos contemplar la vida de Cristo y sobre todo las horas finales de la vida de Cristo todos los días. Sé que no todos lo hacemos y no estoy diciendo que haya que hacerlo absolutamente, pero lo que quiero decir es que contemplar a Cristo va transformando nuestra vida y nos va impartiendo su justicia. El reino de Dios, su justicia, es contemplar a Cristo para recibir su justicia. Cuando contemplamos la vida de Cristo, somos transformados imperceptiblemente a su imagen. Eh, yo siempre digo y comparo, ¿no? Cuando una persona, en este caso, yo soy argentino, pero vivo en Puerto Rico, y cuando uno vive en un país que es diferente, tiene formas de hablar diferentes, tiene modos diferentes, y aunque no ha cambiado mi acento, yo he incorporado palabras que antes no utilizaba. ¿Por qué? Porque por contemplación, al contemplar lo que me rodea, voy adquiriendo la forma de hablar, expresiones, ¿sí? Que se le van pegando a uno. Lo mismo debe pasar en las comunidades latinas en Estados Unidos, que a veces por estar tanto tiempo con ciertas personas a uno se le pegan ciertas cuestiones. El que contempla a Cristo, el que camina con Cristo, se va apareciendo cada día más, imperceptiblemente para esa persona, pero perceptiblemente para el que lo rodea. Se va apareciendo cada día más a Cristo. ¿Sí? Entonces dice en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas palabras finales, hermanos, quiero remarcarlas y que queden bien claras en nuestra mente. Basta a cada día su propio mal. Tenemos que aprender a vivir, hermanos, un día a la vez. Por la sencilla razón de que no tenemos ni nos pertenece, ni lo podemos manejar y no tenemos el control ni del mañana ni del pasado, ¿no? Eh, siempre se dice, ¿no?, que hay personas que están atrapadas en el pasado
y que por eso a veces padecen depresión, porque hay cosas que no pueden cambiar y no pueden arreglar porque están en el pasado, y personas atrapadas en el futuro, padeciendo ansiedad y preocupación y temor de lo que va a venir. Pero en realidad lo único que tenemos, lo único que es nuestro, que nos pertenece, es el hoy y el ahora, es decir, el presente. Y Cristo dice que si aún nos afanáramos un poco en el presente, le basta cada día su propio mal. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. A mí me ha pasado, yo lo he vivido, he compartido esta experiencia muchas veces, pero siempre lo digo, incluso en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de los ministerios. Hay muchos ministerios independientes o ministerios laicos, y yo siempre me he movido en esos ámbitos y siempre he notado que ha habido mucha ansiedad por las cosas que van a pasar, el cumplimiento de las profecías, si va a pasar esto, va a pasar aquello, y que he visto bajar al sepulcro a muchos hermanos que estaban preocupados por cómo se iban a desenvolver los eventos finales. Ni siquiera de eso tenemos control. No tenemos control de lo que va a pasar mañana. Ninguno de nosotros sabe si va a abrir sus ojos al día siguiente. Tenemos que aprender a ser agradecidos al Señor cada día, cumplir nuestro propósito cada día. Creo que la gran necesidad de cada uno de nosotros y lo que Cristo viene a decirnos a través de su palabra es que Él nos ama, que nos creó con un propósito, que nuestra vida es valiosa de por sí, más allá de lo que Él vaya a hacer con nosotros, si se lo permitimos, que por eso Él envió, que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros y que tenemos que cumplir un propósito. Espero que en esta semana nosotros podamos ver y encontrar ese propósito. Yo sé que los que están escuchando entienden estas cuestiones y obviamente tienen claro que hay un propósito. Aferrarnos a eso y vivir un día a la vez confiando en el Señor. Que podamos poner nuestras cargas en Él, confiar en Él y confiar en ese amor tan grande que tuvo Dios por nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito. Hermanos, que Dios les bendiga y que les dé fortaleza para enfrentar un día a la vez, el día de hoy, y que cada momento podamos compartir con otros, con los que nos rodean, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Hermano Emanuel, ¿no puede despedir con una oración, por favor? Sí, claro. Querido Padre, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia y porque tú cada día nos hablas por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, sabiendo, Padre, que tú nos amas, que nos has dado todo, que has vaciado el cielo por nosotros. Y te pedimos, Padre, que en este día podamos caminar tomados de tu mano, escuchando tus palabras, contemplando a Cristo, caminar contigo como lo hizo Enoc, como hicieron tantos hombres que pudieron testificar y dar buen testimonio. Lo ponemos en tus manos, Padre, quita de nosotros toda ansiedad, toda duda, todo temor, todo resentimiento, toda raíz de amargura. La ponemos a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Amén, amén. Bendiciones.